Bien chicos, buenos días, bienvenidos al curso de F1. Este es el último tema de análisis dimensional. Bien, entonces vamos al grano, gente. Ustedes ya tienen la separata, ya la descargaron del Drive, imagino, y desenvolvemos como lo hemos venido haciendo, parte teórica y después la parte no experimental, porque caramba, sería bonito, pero la parte práctica. Bien, iniciamos definiendo lo que son magnitudes físicas. Gente, una magnitud es todo aquello susceptible a ser medido. Todo lo que tú puedas medir, y cuando yo hablo de medir es que tú lo comparas con una unidad padrón. Por ejemplo, si tú quieres medir una longitud, la longitud de, no sé, de la puerta, tú coges un centímetro, una wincha, una regla si quieres, y haces la medición, o sea, comparas cuántos centímetros o cuántos metros están contenidos en la longitud de tu puerta, por decirlo así. Entonces, todo aquello que tú puedas medir se llama una magnitud física. Perfecto. Y bueno, ejemplo, la longitud, la masa se puede medir, el tiempo también, temperatura, las fuerzas, todas las magnitudes físicas que hemos visto, gente, que se pueden medir ya sea directa o indirectamente, nosotros le llamamos una magnitud física. Entonces ahí está la definición de lo que es una magnitud. Veamos la clasificación de las magnitudes. Por su naturaleza tenemos las magnitudes escalares, que lo reconocemos porque aparte del número, viene acompañado por una unidad física. Entonces, para definir una magnitud escalar, solo necesitamos el número y la unidad física. Con eso, todo el mundo entiende qué significa esa magnitud física. Por ejemplo, oye, cuando te vas al mercado, compras 1 kilogramo de arroz, por ejemplo. 1 kilogramo, todo el mundo entiende, o por lo menos tiene una noción de lo que es 1 kilogramo de alguna cosa. O sea, entendemos, no necesitamos de otra cosa para que quede bien definido. 1 kilogramo, todo el mundo entiende. Oye, tu gaseosa de 3 litros, 3 litros, todo el mundo entiende. Oye, esta clase es 1 hora con 40 minutos, todo el mundo entiende, tiene noción de esa magnitud de tiempo, de temperatura, del trabajo mecánico, la potencia mecánica que ya le hemos visto. O sea, más o menos el número acompañado de la unidad física, nosotros ya definimos una magnitud escalar. No necesita de otra cosa para que quede bien definido. Y aquí aparecen las magnitudes vectoriales, que nosotros ya en vectores, en el tema de vectores, hemos estudiado cómo tratar matemáticamente estas magnitudes vectoriales, y a lo largo del curso de Física 1 y Física 2 hemos visto algunas magnitudes vectoriales. Para definir una magnitud vectorial, gente, necesitamos de un número, la unidad física, pero también, adicionado a esto, una orientación. ¿Ok? Número, unidad física, más una orientación para definir una magnitud vectorial. Por ejemplo, tenemos el desplazamiento. Oye, desplázate 5 metros. La grandísima pregunta, ¿hacia dónde me voy? ¿Verdad? Necesitas una orientación. Desplázate 5 metros hacia la derecha. Ya hay una orientación, magnitud vectorial. La velocidad, ese móvil tiene una velocidad de izquierda a derecha. Observa la orientación, de 30 kilómetros por hora. Recuerden que la velocidad, el término es la magnitud vectorial. Si le sacamos el módulo se llama rapidez. Aparece la aceleración, gente. La aceleración también es una magnitud vectorial. Las fuerzas son magnitudes vectoriales. Los campos eléctricos, los campos magnéticos son magnitudes vectoriales. Y todo a lo largo del curso, las magnitudes vectoriales que hemos visto, aparte del número, la unidad física, necesitamos una orientación para que queden bien definidas. Por su origen, tenemos las magnitudes fundamentales, que son 7 en el sistema internacional. Si ustedes han notado, a lo largo del curso siempre yo he dicho, oye, la unidad de tal magnitud en el sistema internacional es tal. Yo no sé si ustedes han notado ese sistema internacional, y aquí, gente, estudiamos qué narices significa ese sistema internacional que acepta 7 magnitudes fundamentales. La longitud, símbolo L, unidad es el metro. La masa, símbolo M, mayúscula, unidad el kilogramo. El tiempo, T mayúscula, unidad segundos. Temperatura, este símbolo teta que ustedes ya lo conocen. Y la unidad Kelvin, ¿ok? Kelvin,
sobre todo esta unidad, perdón, de temperatura aparece en el contexto científico. En nuestro Perú, bueno, adoptamos la escala Celsius, por ejemplo en los Estados Unidos, los Fahrenheit, y así en otros países. Número 5, la cantidad de sustancia, N mayúscula, la unidad se llama moles, la intensidad de corriente, que ya la hemos visto, magnitud fundamental, símbolo I mayúscula, unidad, amperios, que también lo hemos visto, intensidad luminosa, J. Esta magnitud, gente, no lo hemos visto a lo largo del curso, pero en superior, me imagino que en física 2 o 3 ustedes van a ver esto. Candela se llama la unidad, J es el símbolo y candela se llama la unidad. Entonces ahí tenemos 7 magnitudes fundamentales en el sistema internacional. Bueno, aparecen las magnitudes derivadas, que obviamente por su mismo nombre ya lo define, derivan de las fundamentales. Y aquí, gente, no tenemos una cantidad exacta de magnitudes derivadas, hay un montón. Y las que hemos visto a lo largo del curso, la mayoría eran magnitudes derivadas. El área, por ejemplo, es una magnitud derivada, volumen, velocidad, aceleración, energía, trabajo, potencia, fuerza, etcétera, etcétera. Magnitudes que derivan de las fundamentales. Ahora la grandísima pregunta es, oye, ¿por qué análisis dimensional? ¿Por qué estudiamos este tema? Existen algunas razones, gente, para considerar este tema de análisis dimensional. Una de ellas es verificar la veracidad o falsedad de una fórmula física. Oye, ¿cómo sé que la potencia es el trabajo por unidad de tiempo? ¿Cómo sé si esa fórmula está correcta? ¿Cómo sé que a partir de la segunda ley que relaciona la fuerza con aceleración, fuerza es igual a la masa por aceleración? ¿Cómo sé que la velocidad es distancia sobre tiempo? ¿Cómo sabemos que las fórmulas están correctas? Analizamos las dimensiones. Otra razón, crear nuevas fórmulas empíricas. Oye, en un laboratorio tú tienes una relación entre, no sé, la presión de un gas, el volumen, la temperatura. ¿Cómo están relacionadas esas magnitudes? Usamos análisis dimensional para crear una fórmula empírica. Otra razón, encontrar unidades de las magnitudes derivadas. Y esto es la razón principal en este tema. Nosotros usamos este tema, gente, para ver las unidades de las magnitudes derivadas. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero a lo largo del curso por ejemplo, cuando estudiamos la segunda ley de Newton en dinámica, la fuerza es el producto de la masa por aceleración. La masa en kilogramos, aceleración en metros por segundo al cuadrado. Y ese producto kilogramo metro por segundo al cuadrado se llama Newton. O sea, encontramos las unidades de las magnitudes derivadas. Muy bien, y aquí aparece lo que a lo largo de este tema siempre vamos a usar, fórmula dimensional o ecuación dimensional. Esto consiste en expresar una magnitud derivada en función de las magnitudes fundamentales. Si x es una magnitud ahí derivada, la vamos a expresar en función de las magnitudes fundamentales. L es magnitud fundamental de longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, cantidad de sustancia, perdón. Y bueno, la última, que es el J, que ya lo hemos visto ahí en las magnitudes fundamentales. O sea, una magnitud derivada yo la expreso en términos de las magnitudes fundamentales. A esto se le conoce como fórmula dimensional. Y la notación, gente, es una letra cualquiera, mayúscula o minúscula, dentro de unos corchetes. Esto se lee fórmula dimensional de X. Y X representa una magnitud física. Entonces, de nuevo, fórmula dimensional de X que representa una magnitud física. Oye, si X fuera fuerza, sería fórmula dimensional de la fuerza. Más o menos así. Por ejemplo, A es área. Fórmula dimensional del área, L cuadrado. L al cuadrado. Ya voy a explicar de dónde narices sale ese L cuadrado. La aceleración, fórmula dimensional de la aceleración, LT a la menos 2. Fórmula dimensional de la fuerza, LMT a la menos 2. Observen la fórmula dimensional expresado en términos de las magnitudes fundamentales que nosotros ya le hemos visto. Muy bien, para resolver nuestros problemas, vamos a ver algunas consideraciones recontra importantes. Número 1 es que la fórmula dimensional de un número, de cualquier número que sea, o constante numérica, siempre va a ser la unidad. De nuevo,
Esto se lee fórmula dimensional de un número cualquiera, siempre será la unidad. Por ejemplo, el 4, fórmula dimensional de 4 es 1, pi es una constante matemática, numérica, fórmula dimensional de pi, 1. La tangente de un ángulo me arroja un número, por lo tanto su fórmula dimensional será la unidad. Y ojo gente, ese angulito también es otro número. Por lo tanto, de aquí yo puedo extraer, oye, si θ es un número, su fórmula dimensional también será la unidad. El logaritmo de cualquier cosa en base de cualquier cosa siempre será la unidad, porque es un número. 10 elevado a la cualquier cosa me da un número, por lo tanto su fórmula dimensional será la unidad. Ojo que yo no estoy diciendo que 4 o pi es igual a 1, no, gente, su fórmula dimensional es la unidad. Una notita, gente, los exponentes también son números, por lo tanto su fórmula dimensional será la unidad. En esta expresión, observen ahí en esta expresión, e elevado a todo esto, kx dividido entre y. Todo este exponente, como es un numerito, su fórmula dimensional será la unidad. Por eso es importante esta consideración, que en algunos problemas, siempre los numeritos, gente, no los vamos a considerar, no los vamos a tomar en cuenta, los vamos a ignorar. Muy bien. Aquí aparece, gente, lo que vamos a usar en la mayoría de nuestros problemas, y se conoce como el principio de homogeneidad dimensional, más conocido como el pH. Bien, gente, una ecuación es dimensionalmente correcta, voy a enunciarlo y después lo voy a explicar. Una ecuación es dimensionalmente correcta u homogénea, son los términos en la cual son claves para aplicar este principio de homogeneidad. Dimensionalmente correcta, dimensionalmente homogénea, es correcta, es homogénea cuando todos sus términos tienen la misma dimensión. ¿Cómo así tienen la misma dimensión, profesor? Oye, si yo quiero sumar a por x más b por y el resultado me da otra cosa, recuerda que todos estos términos son magnitudes físicas. Oye, para sumarlos necesariamente sus dimensiones deben ser iguales. Voy a explicarlo de otra forma. Gente, por intuición, piensa conmigo. Si yo sumo papas más camotes, vamos a pensar, oye, 2 papas más 3 camotes me da 5 zanahorias. ¿Es correcto? Por intuición, gente. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Es correcto o no es correcto decir eso? 2 papas, no es correcto, es ilógico, ¿verdad? ¿Cómo que 2 papas más 3 camotes me va a dar 5 zanahorias? Profesor, usted está loco. Oye, pero si yo quito las papas, camotes y zanahorias y me quedo con los números, 2 más 3, 5, ¿es correcto? Sí, matemáticamente es correcto. Pero la dimensión, exactamente, la dimensión viene ahí. Oye, las papas y los camotes que me dé zanahorias, no puede ser. No puede ser. Entonces, eso es en el fondo el principio de homogeneidad. Si yo quiero sumar este término con el otro, supongamos que a por x me representa una fuerza. Vamos a imaginarnos. Oye, esta fuerza yo quiero sumarlo con este término. Este otro término, b por y, debe tener unidad de fuerza para sumarlo con a con x. Y el resultado de la suma me da otra fuerza. Es como decir, oye, sumo fuerzas más fuerzas, ¿qué me da? Otra fuerza. En unidades, Newton, 5 Newton más 5 Newton, ¿qué me da? 10 Newton. ¿Es lógico? Sí. Oye, 3 grados centígrados más 37 grados centígrados, ¿qué me da? 40 grados centígrados. Observen la armonía en las unidades. Las unidades, para sumar dos magnitudes físicas, necesariamente deben ser iguales. ¿Correcto? Es en el fondo. Aplicar homogeneidad, entonces en la práctica, ¿qué es lo que vamos a hacer? Oye, si esta ecuación es homogénea, aplicando homogeneidad, igualamos dimensionalmente cada uno de los términos, ya sea aquí sumando o restando. Entonces la dimensión de a por x debe ser igual a la dimensión de b por y e igual a la dimensión del resultado de la suma, para que se cumpla la homogeneidad. Ya lo vamos a ver en los problemas. Por ejemplo, aquí tenemos estos tres términos que están aquí sumando, restando. Oye, aplicar homogeneidad significa que vamos a igualar cada una de las magnitudes físicas. Ok, ya lo vamos a ver en los problemas. Muy bien, una notita, gente, una notita aquí al toque. De nuevo, gente, por el principio de homogeneidad. Si yo sumo a más b o resto a menos b, el resultado o me puede dar la dimensión de a o me puede dar la dimensión de b. En alguna literatura esto se conoce como absorción. ¿Cómo, profe?
o sea, absorbes la magnitud de interés. Por ejemplo, si en un problema te dan A, pero no te dan B y B no te interesa, por lo tanto la suma me da la magnitud de A. O sea, básicamente absorbes la magnitud que te interesa o que nos interesa. Ya lo vamos a ver en la práctica. Muy bien. Un caso más, la fórmula empírica. Ya estamos terminando aquí con algunos ejemplos de fórmulas dimensionales. La fórmula empírica, gente. En algunos problemitas va a venir problemas del tipo de que una magnitud física depende de otras. Por ejemplo, yo puedo decir, oye, si P, que representa una magnitud física, depende de A, B y C, entonces yo planteo una fórmula empírica de la siguiente manera. P es la magnitud dependiente, A, B y C son las magnitudes independientes. Oye, si P depende de A, B y C, yo planteo esta ecuación con una constante de proporcionalidad adelante de la ecuación. O sea, va a aparecer el producto de estas magnitudes físicas A, B, C con una constante aquí de proporcionalidad. Una constante que generalmente es numérica. Entonces aquí planteo mi fórmula empírica, pero yo no sé qué exponente tiene A, qué exponente tiene B y qué exponente tiene C. No sabemos. Por eso le coloco aquí X, Y y Z. Y el objetivo, a partir del análisis dimensional, es calcular quién es X, quién es Y y quién es Z. Ya lo vamos a ver en nuestros problemitas. Entonces, ese es el planteo de una fórmula empírica. Si en un problema viene, oye, esta magnitud depende de la velocidad, la altura, la temperatura. ¿Cuál sería la fórmula empírica? O sea, más o menos planteamos de esta forma. De nuevo, gente, K es un número. X, Y y Z son exponentes que vamos a determinar por análisis dimensional. Ok, chicos, ¿hasta aquí alguien quiere comentar algo? ¿Todo bien? Ya. Bien, para terminar esta parte teórica, aparecen las magnitudes derivadas importantes. ¿Cómo sabemos que el área, o sea, la fórmula dimensional del área es L al cuadrado? ¿Cómo sabemos eso? A partir de su fórmula aquí, su fórmula matemática. Nosotros sabemos que el área es el producto de largo por ancho, el largo es una longitud, el ancho es otra longitud. Y si yo multiplico L, que representa una longitud, con otra L, que representa otra longitud, L por L, L al cuadrado. Por ejemplo, el volumen, el producto de tres longitudes, largo por ancho por altura. Largo es una longitud, ancho es otra longitud, altura es longitud, por lo tanto el producto de tres L's me daría L al cubo, L por L por L, L al cubo. Gente, los radios son longitudes, longitud de arco también son longitudes, diámetro son longitudes, deformaciones, longitudes, profundidades, longitudes, ¿ok? Entonces esos detalles sí en mente, por favor. 3. Velocidad, espacio entre el tiempo. El espacio es una longitud, el tiempo es una magnitud física fundamental representado por la letra T mayúscula. Si lo pongo arriba, el exponente aquí cambia de signo. Por lo tanto, la velocidad LT a la menos 1. Número 4, la aceleración, que es la variación de la velocidad entre el tiempo. La velocidad LT a la menos 1 dividido entre el tiempo, que es T. LT a la menos 1 entre T, LT a la menos 2. Teoría de exponentes, gente, que ustedes ya dominan a estas alturas del campeonato, creo yo. Número 5, fuerza. La fuerza por la segunda ley, masa por aceleración. La masa, magnitud física m, fundamental. La aceleración aquí arribita, LT a la menos 2. Por lo tanto, aquí tenemos el producto, la fórmula dimensional de la fuerza, LMT a la menos 2. Trabajo. Trabajo, fuerza por distancia. Aquí debe ser D. La fuerza, aquí lo tenemos. La distancia es una longitud. Por lo tanto, el producto de L por L mt a la menos 2, aquí tenemos la fórmula dimensional del trabajo. L cuadrado mt a la menos 2. Y con esto, gente, ya estamos preparados para enfrentar nuestros problemas. Sí. Puede ir adelante, claro, Ariana, puede ir adelante o atrás, pero recuerda que en la multiplicación el orden de los factores no altera el producto. O sea, bien puedo escribir la fórmula de la fuerza así,
m lt a la menos 2 o l mt a la menos 2. O sea, el producto m por l es la misma historia que l por m. Recuerda que 3 por 2 es la misma historia que 2 por 3. O sea, lo que estamos haciendo, oye, m por l es lo mismo que l por m. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Ok, Ariana? En algunos libros, de nada. En algunos libros ustedes lo encuentran así o así. ¿Es el mismo, profe? Sí, gente, es el mismo. Ok, no te vayas a asustar, es lo mismo. Muy bien, aquí tenemos la separatita. Aquí dice sinónimo, gente, disculpa de nuevo, error de la máquina. No es sinónimos, es análisis dimensional. Y aquí, gente, en su separata aparece una tabla de 28 magnitudes derivadas. Las que más se usan, gente. Claro, existen un montón, pero las que más se usan, aquí tenemos la tercera columna, fórmula dimensional, es lo que vamos a emplear más. ¿Ok, gente? Entonces con esta tabla podemos resolver nuestros problemitas. Cualquier cosa siempre vamos a regresar a esta tabla y ver ahí la tercera columna, la fórmula dimensional. Muy bien, chicos, entonces vamos para nuestros problemas. Cualquier cosa, gente, ahí comenta. La clase está siendo grabada por si acaso la gente que tuvo problemas con el acceso a internet. Tranquilícense y ya estamos por comenzar. Gente, ¿todo bien? ¿Sí? A ver, un ratito, chicos. Un ratito, chicos. Un ratito, chicos. Mi estimado amigo Joás, muy buenos días. Por ahí te encargo a los chicos para que puedas animarles, motivarles para que continúen el ciclo verano. Te agradecería bastante. Muchas gracias. Por ahí anímalos, por favor. Bien, chicos. Ahora sí, vamos a iniciar con nuestros problemas. Cualquier cosa, ya saben, pueden comentar. Problema 1. Uy, a ver, problema 1 siempre vamos de menos hasta más. En la siguiente ecuación, una ecuación ahí relativamente simple para la mayoría, hallar esto que se llama, esto que se conoce, fórmula dimensional de x. Es lo que nos piden calcular. Sabiendo que aquí me especifica A minúscula representa aceleración, V representa el volumen y T representa el tiempo. Entonces queremos saber cuál es la fórmula dimensional de x que está expresada ahí en términos de la aceleración, tiempo y volumen. Muy bien, gente, nuestra incógnita es hallar la fórmula dimensional de x. Y nos dan estos datos. A ver, vamos en primer lugar, gente, a traer la fórmula dimensional de aquí, de estos datos que nos dan. ¿Ok? La aceleración, ¿cuál sería la fórmula dimensional? ¿Dónde está eso, profesor? Aquí. Ahí está. En nuestra tablita es LT a la menos 2. Son las fórmulas dimensionales que nosotros siempre lo vamos a usar. A ver, el volumen, profesor. El volumen, nosotros lo hemos visto aquí. Volumen, su fórmula dimensional es L al cubo, exactamente. Entonces vamos aquí, L elevado al cubo. Ahí está, L al cubo. Perfecto. Y el tiempo es magnitud fundamental. El tiempo, profe, magnitud fundamental. Claro, gente, aquí lo hemos visto en las 7 magnitudes fundamentales. Tiempo número 3, magnitud fundamental, ahí representado por la letra T mayúscula. Por lo tanto, aquí colocamos simplemente T. Muy bien, hasta ahí, gente, simplemente hemos descrito las fórmulas dimensionales de los datos que nos dan y X ahí es nuestra incógnita. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a calcular cuál sería la fórmula dimensional de X. Para esto analizamos las dimensiones de esta expresión. Y analizar las dimensiones de esta expresión significa colocarlos como fórmulas dimensionales, o sea, entre corchetes. Eso se leería la fórmula dimensional de A, que representa aceleración, T, tiempo, V, volumen, y ya está. Y profe, ¿y ahí qué hacemos? Vamos a reemplazar. Oye, A, su fórmula dimensional, aquí lo tenemos, vamos a reemplazarlo. LT a la menos 2. Y aquí multiplicado por T, que es tiempo. Aquí símbolo T, magnitud fundamental. Y V que representa el volumen. L al cubo. Y gente, lo que sigue es pura álgebra, teoría de exponentes. Hasta aquí es la parte física.
Lo que sigue es la parte espiritual, que ustedes ya lo dominan. Ahí la teoría de exponentes, que me imagino que eso ya más o menos ustedes ya están familiarizados. A ver, gente, para no hacer el cuento largo, voy a dejar aquí el cálculo para ustedes. ¿Cuánto sería la fórmula dimensional de X? A ver, veamos. L a la cuánto, a ver, concéntrate en L. L a la menos 2, claro, porque L a la 1 arriba, dividido entre L al cubo, en la división de bases iguales, ya saben, los exponentes se van a restar exactamente por T a la menos 1, claro. T a la menos 2 con T, ¿sí? T a la menos 2 con T sería T a la menos 1, y L al cubo con L, perdón, L a la 1 con L al cubo, la división, ahí nos quedaría L a la menos 2. Gente, hasta aquí, ¿todo bien? Recontra fácil, ¿verdad? Bien sencillo este problema, ¿no? Que tienen que saber casi nada, porque la teoría de exponentes ustedes ya lo dominan desde que nacieron. Muy bien, seguimos entonces. Pasamos al siguiente problema. Problema número 3. En la siguiente ecuación, aquí nos dan una ecuación que a simple vista parece horrible. ¿Qué magnitud puede representar Y? Queremos saber cuál es la magnitud de Y. Se sabe que P es presión, A es área y M es una masa. Muy bien, queremos saber cuál es la fórmula dimensional de P. Y claro, al encontrar aquí la fórmula dimensional, nosotros podemos reconocer qué representa esa dimensión, esa fórmula dimensional. ¿Qué va a representar? ¿Será fuerza? ¿Será aceleración? ¿Será tiempo? ¿Frecuencia? Ya lo vamos a ver cómo enfrentar este problemita. ¿Ok? No te asustes. Muy bien, como dato del problema... Oye, perdón, me está emocionando. No es P, debe ser Y. Ya me estaba emocionando. ¿Qué magnitud puede representar Y? Esa es nuestra incógnita. Bien, gente, como dato del problema semejante al anterior, vamos a escribir las fórmulas dimensionales de los datos que nos dan. P representa una presión, A representa el área, ahí anda viéndolo en tu tablita, A es área y M es la masa. M es la masa, magnitud fundamental. El símbolo de la masa, M de masa, ¿verdad? M de masa. A es área, profe, el área, aquí está la masa, gente, magnitud fundamental, número 2, el símbolo M. Y el área, ya lo hemos visto ahí. ¿Cuál es la fórmula dimensional del área? Aquí lo hemos visto. L al cuadrado. L al cuadrado. Fórmula dimensional del área. L al cuadrado. Y aquí aparece la presión. Profe, usted no lo escribió, pero aparece, gente, esa presión aquí en su tabla. Observa aquí, número 10. Espero que me estés acompañando, gente. Número 10. Observa aquí. ¿Cuál es la fórmula dimensional de la presión? L a la menos 1. M T a la menos 2. Y aquí quiero darles un alcance. Profe, yo no soy bueno para memorizar todo esa fórmula dimensional. Oye, pero en física 2 hemos aprendido que la presión es la fuerza dividido entre el área. Y la fuerza, por la segunda ley, masa por aceleración, dividido entre el área. Y mira cómo va a salir naturalmente. La masa sabemos que es el símbolo M. La aceleración ya la hemos visto en un problema anterior. LT a la menos 2. Y dividido entre el área, que aquí es L al cuadrado. Si yo hago esta operación, calculo la fórmula dimensional de la presión. Observa ahí, M adelante, L entre L al cuadrado, L a la menos 1, T a la menos 2. Y ahí tenemos la fórmula dimensional de la presión. Profe, ¿y si el L a la menos 1 lo pongo adelante, multiplicado por la M, por T a la menos 2, ¿es la misma historia? Sí, gente, son iguales. ¿Ok? O lo puedes encontrar expresado de esta forma o de esta otra forma alternativa. Cualquiera de los dos es igual. Muy bien, entonces ya tenemos la fórmula dimensional de la presión, del área y de la masa. Correcto, ahora vamos a analizar las dimensiones. Recuerda que la fórmula dimensional de Y es lo que vamos a calcular. Mirando o comparándolo con la tabla, sabemos qué magnitud física representa a partir de las unidades. A ver, veamos. Queremos saber la fórmula dimensional de Y. Bueno, aquí aparece el pi multiplicando a todo el mundo, entonces sería la fórmula dimensional de pi. Por arriba tenemos la fórmula dimensional de la presión multiplicado por
la dimensión aquí del área, fórmula dimensional o dimensión, es lo mismo, aquí dividido entre la dimensión de la masa multiplicado por la dimensión del seno del ángulo teta. Correcto. Aparentemente, gente, es como que nos da miedo, pero tranquilos, chicos. A ver, gente, aquí aparecen dos números. Uno es el pi y el otro es el seno del ángulo, que ese ángulo no lo sabemos, no nos piden, no nos interesa. Oye, si pi es un número, por la nota que hemos visto aquí, su fórmula dimensional será la unidad. Por lo tanto, este señor se hace 1. Perfecto. Yo no estoy diciendo que pi es igual a 1, estoy diciendo que su fórmula dimensional vale 1. Oye, el seno de un ángulo, ¿qué me arroja? ¿Es un número, sí o no? Claro. Claro, seno de 30, profe, un medio. Un medio es un número. Por lo tanto, este señor es otro número, su fórmula dimensional también será la unidad. Profe, seno de teta es igual a 1, por lo tanto el ángulo es 90. No, gente, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que la fórmula dimensional del seno es igual a 1. En general, de una razón trigonométrica siempre será la unidad. Entonces, si estos señores son unos, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar la fórmula dimensional de P por A, que no lo voy a escribir de nuevo por factor flojera. Ahí está, lo de arriba, y dividido entre la fórmula dimensional de la masa. Los numeritos no nos interesan. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar. Ahora vamos a reemplazar quién sería la fórmula dimensional aquí de Y. P es presión, profe. ¿Cuál es la fórmula dimensional de la presión? Vamos a llevar esto. Si quieres, usa la expresión alternativa de abajo, si quieres. Multiplicado por el área. El área es L al cuadrado, ponlo ahí. Estamos reemplazando, en vez de P, corchete P, escribo aquí la fórmula dimensional. Por el área L al cuadrado dividido entre la dimensión de la masa, que el símbolo es M. A ver, gente, ¿cuál sería la fórmula dimensional de Y? A ver, vamos, gente, vamos. Se van las masas, correcto, se van las masas. ¿Qué te quedaría? A ver, gente, teoría exponente, rápido. L a la menos 1 por L al cuadrado. L a la 1, ¿verdad? Por T a la menos 2. Exactamente. LT a la menos 2. ¿Y quién es LT a la menos 2? ¿Qué magnitud física representa? Aceleración. Por lo tanto, ya está. Exactamente. Por lo tanto, esto va a representar una aceleración. Entonces, de esa forma, gente, podemos reconocer mirando las unidades. Otra manera, gente, si tal vez no sea común ver esto, otra manera es recordar aquí. Vamos a regresar a la tablita de estas magnitudes fundamentales. Observa, la longitud es el símbolo L, ¿correcto? Pero la unidad es el metro. Y el tiempo es símbolo T y la unidad es el segundo. Entonces, en vez de escribir L, voy a escribir metro. Y en vez de escribir T, voy a escribir S de segundo. Entonces vamos aquí. Observa cómo va a cambiar a una mejor cara. Oye, L es longitud, metro. Multiplicado. T es segundo, pero cuidado que está elevado a la menos 2. Y esto, como está a la menos 2, este es S de segundo. Como está a la menos 2, yo lo puedo escribir así. Metros dividido entre segundo al cuadrado. Oye, ¿y quién es metros por segundo al cuadrado? Ahora sí, exactamente, representa una aceleración. O sea, de las dos formas, tú lo puedes ver. Si es fácil verlo de esta forma, va acá. Y o LT a la menos 2, reconoce la fórmula dimensional, va acá, aceleración. Escribirlo de esta forma, gente, es expresarlo en el sistema internacional. ¿Ok? Escribirlo de esta forma es expresarlo en el sistema internacional. Por ejemplo, si en las alternativas hubiera una alternativa metros por segundo al cuadrado, ya sabes, marcaríamos esto. O sea, hacemos este procedimiento y marcaríamos metros por segundo al cuadrado. Chicos, hasta aquí comentarios. Bacán. La seguimos. Problema 4. A ver, problema número 4. Se muestra una ecuación homogénea. Ecuación homogénea, ya sabes que se va a cumplir
el principio de homogeneidad. Donde B, C son magnitudes desconocidas, no nos piden, no nos interesa. D es densidad. La pregunta es, hállese la fórmula dimensional de S. Profe, ¿dónde está S? ¿Dónde está S? Observa la expresión. ¿Dónde está S, profe? Ahí. ¿Dónde ahí? Ahí como exponente, pues. Observa ahí. S está aquí como exponente. Vamos a ver aquí nuestra parte de las consideraciones importantes. ¿Se acuerdan esta notita? Si un exponente es un número. Por lo tanto, la fórmula dimensional del exponente, ¿qué me va a dar? La unidad, porque es un número. Por lo tanto, vamos a aplicar esta notita. A ver, ¿cuál sería el exponente aquí? Lo voy aquí a resaltar. El exponente sería, claro, sería todo esto que vale 1 en fórmula dimensional. O sea, S por D por el seno de teta, como es un exponente, sería la unidad analizando las dimensiones. Por lo tanto, yo digo, oye, la dimensión de todo eso, de todo este señor, S por D por el seno de teta, todo eso como es un exponente, me da la unidad. Oye, yo quiero S. Vamos a despejar la letra S. ¿Ok? Vamos a despejarla. Vamos a hacerlo aquí al costalillo. Observa. Estos señores que están multiplicando pasaría a dividir al 1. Por lo tanto, aquí a la izquierda sería la fórmula dimensional de S. Y aquí 1 entre D por la fórmula dimensional del seno de teta. Ahí está. ¿Ok, gente? Bacán. Oye, ¿el seno de teta es un número, sí o no? Claro, su fórmula dimensional da la unidad. Y 1 por D te queda D. Por lo tanto, S, que es lo que yo quiero calcular, sería 1 dividido entre la dimensión de D. Oye, ¿y quién es D? Veamos el dato del problema. D representa una densidad. Profe, no me acuerdo su fórmula dimensional. Oye, pero lo vamos a hacer aquí al costadito. Oye, ¿recuerdas en física 2 que la densidad viene definido como la masa entre el volumen? ¿Te acuerdas o no? Claro, yo quiero la dimensión. Exactamente, quiero la dimensión. Observa, la dimensión, la masa, símbolo M. El volumen, L al cubo. Por lo tanto, si yo escribo L al cubo arriba, el signo del exponente va a cambiar. Nos quedaría M, L a la menos 3. Y ya tengo la fórmula dimensional de la densidad. ¿Sí o no? Ahora vamos a reemplazarlo. Profe, pero yo soy bueno en las fórmulas. Ya, pues mira tu tabla, aquí. Buscas la densidad. ¿Dónde está? Número 8. ML a la menos 3. Ahí está. O lo deduces por la fórmula o te aprendes aquí la fórmula dimensional. Regresamos aquí, vamos a reemplazar 1 dividido entre la dimensión de la densidad ML a la menos 3. A ver, gente, ayúdame. ¿Cuánto sería esto? Acomoda la respuesta. Ponlo arriba todo. A ver, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería la fórmula dimensional de S? Fórmula dimensional de S. A ver, el M, que su exponente es la unidad, si tú lo pones arriba, va a cambiar su signo. Sería perfecto. ¿Y L a la cuánto? L al cubo. Exactamente. L a la 3 o L al cubo. Listo. Y ahí tenemos la fórmula dimensional de S. Alguien se preguntará, profe, ¿qué pasa con A? ¿Qué pasa con B? ¿Qué pasa con C? Gente, no nos interesa. Son magnitudes, como dice el problema, desconocidas. No nos piden, no nos interesa, entonces no nos importa. Aquí lo que nos importa es S. Pero si yo quiero aplicar el principio de homogeneidad, dado que el problema nos dice que esta ecuación es homogénea, a partir de esto yo diría lo siguiente. Aplicando homogeneidad yo diría, oye, la dimensión de A debe ser igual a la dimensión de B e igual a la dimensión de C, pero cuidado que está elevado a la SD por el seno de teta. Y aquí el exponente es un numerito que no lo vas a tocar, es un numerito que ahí va a afectar a la base, ¿ok? Si es que aplicáramos principio de
homogeneidad. Pero si yo únicamente analizo el exponente, ahí sí, oye, es un número. Su fórmula dimensional vale 1. ¿Ok, gente? Ahí tal vez para quitar algunas dudas en un futuro próximo. Muy bien, comentarios. ¿Todo bien? Pasamos al siguiente. Muy bien, Fabricio. Bienvenido, Fabricio. Saludos desde Lima, Perú. Número 5. Vamos a pasar al número 5. Si la ecuación dada es dimensionalmente correcta, y aquí nos dan una expresión horrible que nos dice que es dimensionalmente correcto, se va a cumplir la homogeneidad. S representa área, A aceleración, V velocidad. Hallar la ecuación dimensional de Y. Queremos saber cuál es la ecuación dimensional de Y o su fórmula dimensional. Esa es nuestra incógnita, la fórmula dimensional de Y. Esa es nuestra incógnita. Como datos del problema, S mayúscula I representa el área. Entonces, ¿cuál es la fórmula dimensional del área? A ver, gente, ya lo hemos visto en L al cuadrado. Muy bien, L al cuadrado, fórmula dimensional del área. La aceleración, A minúscula, representa aceleración. ¿Cuál es la fórmula dimensional de la aceleración? Profe, no me acuerdo. Aquí en tu tabla ves LT a la menos 2, exactamente. LT a la menos 2. Y la velocidad aquí con V. ¿Cuál es la fórmula dimensional de la velocidad? Observas en tu tabla de nuevo. Aquí está la velocidad. LT a la menos 1. LT a la menos 1. Muy bien. Ahora vamos a analizar esta expresión que nos da el problema. Vamos a analizar. Para esto, bueno, no lo voy a escribir de nuevo. Simplemente hacemos un copy pega. Ahí está. Vamos a analizarlo en términos de sus dimensiones. O sea, aquí, dimensión de pi por la dimensión de y. Por aquí en el lado derecho, por la dimensión de s, por la dimensión de x y por la dimensión de todo este logaritmo horrible que aparece aquí. Muy bien, gente, vamos a analizar. Oye, pi es un número. ¿Cuál es la fórmula dimensional de pi? La unidad. Muy bien. Oye, todo esto es un número. Todo esto, su fórmula dimensional, ¿qué me va a dar? 1. Por lo tanto, la expresión que al inicio era horrible, mira cómo te va a quedar. Y aquí a la izquierda. Y en la derecha te va a quedar dimensión de s por la dimensión de x. Perfecto. O sea, para calcular y, necesito saber la fórmula dimensional de s, que ya lo sé, y la fórmula dimensional de x, que no lo sé. ¿Pero dónde está x? ¿Dónde aparece x? Observa el argumento del logaritmo. Observa el argumento del logaritmo. ¿Ustedes ya vieron logaritmos en álgebra? Cuando ustedes les escriben, oye, logaritmo de 10 en base 2. Este 10 es el argumento. Te pregunto, ¿ese argumento es un número, sí o no? ¿Sí o no? Claro, es un número. Profe, ¿y si es un número, qué significa eso? Que la dimensión de este argumento, ¿qué me va a dar? La unidad. Por lo tanto, del argumento, voy a escribir aquí, gente, voy a escribir aquí, del argumento del logi, que es el logaritmo, del argumento del logaritmo, siendo que es un número, entonces voy a escribir lo siguiente. Oye, a multiplicado por x dividido entre v. Oye, esto es un número, es el argumento, por lo tanto su fórmula dimensional, ¿qué me va a dar? La unidad, porque es un número. De nuevo, gente, aquí. Logaritmo de 10 en base 2. 10 es el argumento. ¿Es un número? Sí, por lo tanto su fórmula dimensional de 10, ¿qué me va a dar? La unidad. Eso básicamente estoy aplicando aquí en esta expresión de logaritmo. Semejante, gente, cuando ustedes tienen seno de a por b dividido entre c.
Yo sé que la fórmula dimensional de todo esto es la unidad, ¿sí o no? Pero el ángulo también es un número. Por lo tanto, A por B dividido entre C, analizando dimensionalmente, también sería la unidad, analizando dimensionalmente. O sea, dimensionalmente, ese numerito que representa el ángulo también sería la unidad. ¿Ok, gente? Tanto la razón trigonométrica como su argumento, como el ángulo aquí, son números. Por lo tanto, representarían, como son números, su fórmula dimensional sería 1. Eso es lo que estoy haciendo también para el logaritmo de alguna cosa. Y si alguna cosa también es un número, por lo tanto, su fórmula dimensional es la unidad. A partir de aquí, gente, vamos a calcular quién sería la fórmula dimensional de x. Para esto voy a despejarlo. Vamos a despejar la fórmula dimensional de x. V pasaría a multiplicar. Ahí está. Y la aceleración que está multiplicando pasaría a dividir. Ahora vamos a calcular. Vamos a hacer el cálculo de la dimensión de x. O si quieres, reemplázalo aquí. Pero vamos a calcular aquí la dimensión de x. A ver, v, ¿qué cosa representa? Velocidad. Aquí lo tenemos. Vamos a reemplazarlo. Lt a la menos 1. Y a representa aceleración. Lt a la menos 2. A ver, gente, ¿cuánto sería la dimensión de x? Rápido, ahí, al ojo. Se van las L, ya te ayudé. ¿Cuánto sería t a la menos 1 entre t a la menos 2? A ver, dímelo. ¿Cuánto sería, gente? T a la 1, muy bien, Ariana. T a la 1 o simplemente t. Ahí está. Gente, cuidado ahí con los signos. Los signos cuando hacen esa operación. A ver, rápidamente para hacerles recordar. Gente, cuidado ahí. El exponente de arriba, que es el menos 1, cuando en la teoría de exponentes va desiguales, aquí en la división los exponentes se van a restar. Este exponente de arriba tú le vas a restar el exponente de abajo, que es el menos 2. ¿Ok? Cuidado ahí con la ley de signos. Por eso te queda t a la 1 o simplemente t. ¿Por qué? Porque menos por menos es más. Menos 1 más 2, 1. Entonces cuidado ahí, gente. Cuidadito, cuidadito ahí. No te vayas a confundir. Puede ser fatal en un examen de admisión. Muy bien. Ahora vamos a regresar a nuestra realidad. Queremos saber cuál es la dimensión de y. Observa ahí. S. ¿Qué cosa es S? L al cuadrado. Multiplicado por la dimensión de x, que es simplemente t. Por lo tanto, ahí tenemos la fórmula dimensional de y. Hasta aquí, chicos, comentarios. L al cuadrado t. L al cuadrado t. ¿Comentarios hasta aquí? ¿Todo bien? Observen que álgebra, muy bien. Álgebra es la herramienta matemática que nos va a ayudar aquí. Muy bien, pasamos al siguiente problema. Si la siguiente expresión es dimensionalmente homogénea, a ver, aquí te dan una expresión también más o menos horrible y es dimensionalmente homogénea. Entonces se cumple la homogeneidad. Donde P es presión, Q es fuerza, R volumen, S longitud. Hallar la diferencia X menos 3 por Y. Esto me piden calcular. Y claro, la respuesta es un numerito. Muy bien, queremos saber entonces la diferencia de esos numeritos que aquí aparecen como exponentes. Vamos a calcular sus valores numéricos. ¿Ok? Vamos a calcular sus valores numéricos. Muy bien, escribimos los datos que nos da. P es presión. La presión ya la hemos visto en un problema anterior. Si quieres verlo en tu tabla, lo buscas. ¿Dónde está la presión? Aquí número 10. Tercera columna. L a la menos 1, mt a la menos 2. Vamos a llevarlo. L a la menos 1, m, t a la menos 2. Ahí está. ¿Qué más? Q representa la fuerza. La fuerza también la hemos visto. Si quieres lo ves aquí en tu tabla. Fuerza número 7 aquí. Lm, t a la menos 2. Lm, t a la menos 2. Multiplicado por R, que representa el volumen. Volumen también lo hemos visto. L al cubo. Y S representa una longitud.
longitud, magnitud fundamental, su símbolo sería L, L de longitud. Y queremos saber la diferencia de sus numeritos. Gente, si en el problema te hubiera escrito así, oye, ¿cuál es la fórmula dimensional de esta resta? A simple vista, chicos, X y Y son numeritos. X y Y son numeritos porque son exponentes ahí. Si yo resto dos números, ¿qué me da? Otro número, profesor. Su fórmula dimensional, ¿qué sería? 1. Si es que me pidieran eso. Pero como no me piden, vamos a resolverlo aquí aplicando el principio de homogeneidad. Muy bien, analizamos esta dimensión horrible que nos han dado aquí. No lo voy a escribir de nuevo. Vamos a analizar aquí la dimensión de esto. Si se cumple la homogeneidad, ¿qué significa, profesor? Significa que la dimensión de este término que está a la izquierda debe ser igual a la dimensión del término que está a la derecha. Por lo tanto, yo digo, oye, la dimensión de lo que está a la izquierda, o sea, la fórmula dimensional de P, debe ser igual a la dimensión de lo que está a la derecha. Pero aquí yo tengo tres términos, tres magnitudes físicas que se están multiplicando. Y yo quiero saber cuáles aquí son los exponentes. Muy bien. Entonces vamos a reemplazar. Oye, dimensión de P, aquí está. L a la menos 1. M. T a la menos 2. Bacán. Dimensión de Q, profe, es la fuerza. L. M. T a la menos 2. Pero cuidado que está elevado a la Z. Entonces ponle ahí. Elevado a la Z. Multiplicado por R, que representa una longitud, L al cubo, pero cuidado que está elevado a la menos Y, ponle ahí, menos Y, multiplicado por S, que representa L, elevado a la X. ¿Correcto, gente? Hemos aplicado homogeneidad aquí y hemos reemplazado en esta otra línea las fórmulas dimensionales de los datos de las magnitudes físicas que representa cada letra. Muy bien, vamos a seguir operando esto. Vamos a seguir operando esto por aquí. Vamos a operarlo. A ver, el lado izquierdo, bueno, no lo vamos a tocar. No lo vamos a tocar para nada. Entonces, copia y pega. Ahí está, el lado izquierdo. Y el lado derecho, vamos a trabajar con esto. A ver, gente, aplica ahí tu teoría de exponentes. Este Z va a afectar a cada uno de los exponentes. Perdón, los exponentes de cada término aquí. ¿Cuánto serían todos estos tres términos? A ver, ahí está, L a la Z, M a la Z, y aquí, ¿T a la cuánto? A la menos 4 no, este es Z, no es 2. Menos 2, Z, correcto, menos 2, Z. La distributiva en la teoría de exponentes, ¿verdad? Es como potencia de potencia, ¿verdad? Este 1, 1, 1 aquí con z se multiplica, 1 con este otro z se multiplica y menos 2 con este z se multiplica. Muy bien, aquí de nuevo potencia de potencia se multiplican, nos quedaría L elevado a la menos 3y multiplicado por L elevado a la x. Hasta ahí, gente, simplemente full teoría de exponentes. Ahora sí, voy a colocar la L aquí adelante, la M por el medio y la T al final. ¿Por qué hace eso, profesor? Solamente para igualar, para que al final en esta línea vamos a igualar aquí estos exponentes. ¿Cómo, profe, igualar los exponentes? ¿Cómo es eso? A ver, gente, calma, calma. ¿Cuál sería el exponente de L aquí en esta línea? Observa aquí, yo tengo un L aquí y L aquí. Bases iguales, exponentes que se hacen. Ahí está, ya lo pensaste. Se suman. A ver, sería, claro, se suman. Sería Z más el menos 3y más el x. Ahí está. M, ¿qué exponente tiene M? Simplemente Z, no hay ninguna otra M. Únicamente esta M. Y T, ¿qué exponente tiene? Menos 2Z. Muy bien. Vamos a ponerlos más cerca. Ahí está. Al final hemos llegado a esta última línea. Gente, en la teoría de exponentes tú también has aprendido esto, ¿verdad?
Para que se cumpla la igualdad aquí de cada una de las letras, ¿cómo deben ser necesariamente los exponentes? Ustedes en álgebra han visto ecuaciones exponenciales, creo. Deben ser iguales, muy bien. Por lo tanto, el exponente de m aquí a la izquierda con el exponente de m a la derecha deben ser iguales. Profe, aquí no hay nada, ¿es 0? No, gente, se sobreentiende que vale 1. Por lo tanto, por simple inspección, ¿cuánto es el valor de z? 1. 1, muy bien. Z vale 1. Y el exponente de L, profe, aquí a la izquierda y a la derecha, ¿cómo deben ser? Deben ser iguales. Igual. A ver, iguálalos. Menos 1, aquí a la izquierda va a ser igual. Aquí tenemos z menos 3y más x. Observa lo que voy a hacer. El z sabemos que vale 1. Ponlo ahí. El x está restado con el 3y. O sea, sería x menos 3y. Profesor, ¿por qué lo pone así? Porque, gente, es lo que me piden. X menos 3y es lo que me piden. Observa, aquí a la izquierda, el menos 1. Y al final de tu vida, ¿cuánto es x menos 3y? Este 1 pasaría a restar al menos 1. ¿Cuánto es menos 2? Ahí está su compañero que está en la fiesta. Menos 2. Por lo tanto, ahí tenemos nuestra respuesta, nuestra incógnita. X menos 3y. Profe, ¿y si yo quiero calcular x? Bueno, ahí tendríamos que analizar el resto de exponentes. Aunque si yo igualo aquí t a la izquierda y a la derecha, de nuevo z vale 1. Ahí, bueno, nos quedaría de nuevo esta ecuación, donde x y y tomarían todos los valores que cumple esa ecuación. Pero eso no me piden, simplemente me piden x menos 3y igual a menos 2. Hasta aquí comentarios. Bien, pasamos entonces al siguiente. Problema 8. Vamos aumentando aquí el nivel. Problema número 8. ¿Qué dimensiones debe poseer la constante K en el sistema internacional? Profe, la constante, si es una constante, es un número, por lo tanto su unidad vale 1. Cuidado aquí, gente, cuidado, quiero especificar dos tipos de constante. Una es una constante numérica, que no tiene magnitudes, no tiene dimensiones, y la otra es la constante física. Ustedes se acuerdan en electrostática que nosotros hemos visto que la fuerza de interacción entre cargas eléctricas, ¿a qué es igual? Una constante, que es la constante de Coulomb, por el producto de cargas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Esta constante es una constante física. ¿Por qué? Porque tiene unidades. ¿Y cuáles serían sus unidades? Newton, metro cuadrado, por Coulomb al cuadrado. Tiene unidades, por lo tanto es una constante física. Entonces su fórmula dimensional no va a ser 1, o sea, tiene unidades. Pero el pi, por ejemplo, el pi es 3,14, 15, bla bla bla. Es una constante numérica. No es pi metro, no es pi newton, no es pi con algo de unidad, no. Pi, un número y pronto, se acabó. Por lo tanto, su fórmula dimensional aquí, ¿qué cosa sería? Es un número, profe. Su fórmula dimensional, 1. ¿Correcto? Ese detalle es importante. Aquí constante física tiene unidad, constante numérica no tiene unidad. Perfecto, esa diferencia, grábatelo bien. Muy bien, aquí ¿qué tipo de constante me piden, profe? Si es una constante en el sistema internacional que posee dimensiones, sería una constante física. Y te dan una expresión horrible, que es dimensionalmente correcta. Queremos saber qué dimensión representa K. ¿Qué dimensión representa K? Donde es energía, m masa, a aceleración, v velocidad, h y d son distancias y f representa fuerza. Y te dan esta expresión. Muy bien, gente, como es dimensionalmente correcta, dimensionalmente homogénea, vamos a aplicar la homogeneidad dimensional. Vamos a aplicar de esta ecuación
la homogeneidad dimensional. Déjame borrar esto. Homogeneidad dimensional. Muy bien, ¿qué significa, profe, aplicar el principio de homogeneidad? Para sumar toda esta gente, necesariamente cada uno de los términos, este término, este otro término y este cuarto término, necesariamente sus dimensiones deben ser iguales. Entonces, al igualar las dimensiones, vamos a escribir lo siguiente. Aplicando homogeneidad, decimos, oye, la dimensión de este E, que representa una energía, debe ser igual a la dimensión de un medio de M, que es la masa, por la velocidad elevado al cuadrado, e igual a la dimensión de mg por h, e igual a la dimensión de f por d al cuadrado por k, que aquí aparece la constante que yo quiero calcular las dimensiones. Entonces, al aplicar el principio de homogeneidad, entonces para sumar toda esta gente, sus dimensiones deben ser iguales. Aplicando ahí principio de homogeneidad, lo que hemos visto aquí en nuestra parte teórica. ¿Verdad? ¿Dónde hemos visto, profe? Aquí. Oye, si yo sumo o resto varias magnitudes físicas, aplicar homogeneidad significa igualar ahí sus fórmulas dimensionales. Muy bien, gente. ¿Alguien reconoció esta expresión? ¿Alguien reconoció esto? Esta E de energía es la suma de esta energía cinética más la energía potencial. Esto representaría la energía mecánica, que ya la hemos visto la semana pasada. Solamente ahí para hacerles notar ese detalle. Muy bien, vamos a fingir que no sabemos nada y aplicar homogeneidad. Por lo tanto, implica en igualar las dimensiones. Muy bien, siendo que K es lo que yo quiero calcular y está aquí a la derecha, y E representa energía, por lo tanto, siendo que es una igualdad, ¿qué te parece igualar el primer término con el último? Profe, los del medio no nos interesa, pues K aquí está. Los del medio déjalo ahí, pues no toques. Por lo tanto, vamos a igualar el primero y el último término. Queremos K, profe, despéjalo. Entonces, por lo tanto, aquí despejando K, arriba tenemos la dimensión de la energía, por abajo la dimensión de la fuerza, multiplicado por la dimensión de esta distancia. Recuerda que D aquí representa una distancia, pero cuidado que es elevado al cuadrado. Y aquí a la derecha estamos despejando la dimensión de K. Profe, ¿y ahí qué hacemos? Entonces vamos a traer nuestra fórmula dimensional de la energía, de la fuerza y de la distancia. La distancia es una longitud, gente, por lo tanto su símbolo en el sistema internacional solamente L. F, profe, F es una fuerza, ya lo hemos visto, M, LT a la menos 2. Y energía, profe, energía en la tabla, energía, ¿verdad? ¿Dónde está la energía? Cualquier tipo de energía, gente, energía en general, ya sea cinética, potencial, gravitatoria, potencial elástica, energía eléctrica, cualquier tipo de energía, su fórmula dimensional, ahí está. L al cuadrado, mt a la menos 2. Vamos a escribirlo aquí, L al cuadrado, mt a la menos 2. Perfecto. Vamos a reemplazarlo. Vamos a reemplazarlo aquí en la dimensión de K. Sería dimensión de la energía, es todo este agente, que no lo voy a escribir de nuevo. Ahí está. Dividido entre la dimensión de la fuerza, que tampoco lo voy a escribir de nuevo. Y esto multiplicado por la dimensión de D, que es L. Pero cuidado que se elevado al cuadrado. Ese exponente sí afecta a la unidad. Profe, pero su dimensión es 1. No, gente. Ahí ese exponente está afectando a la dimensión. Por lo tanto, déjalo ahí. Afecta como exponente L al cuadrado. Muy bien. A ver, gente, lo que sigue es alegría y felicidad. Algo que ya sabes. Se van las M's, ¿verdad? L al cuadrado arriba con L al cuadrado abajo. También se va. T a la menos 2 arriba con T a la menos 2 abajo. También se va. Y te quedaría 1 arriba y esta L que sobró. 1 sobre L. O también
L a la menos 1. Ahí está. Profe, no hay respuesta. ¿Ves que está expresado o te piden en el sistema internacional? Y en el sistema internacional, ¿qué hemos dicho? A ver, ¿qué hemos dicho en el sistema internacional? Ahí están las 7 magnitudes fundamentales. Longitud, su símbolo es L, pero en el sistema internacional la unidad se llama metro. Por lo tanto, regresamos aquí. Oye, L en el sistema internacional, ¿cómo sería? En el sistema internacional, K, su dimensión, sería longitud, que se llama metro, pero cuidado que está a la menos 1. Por lo tanto, ahí tenemos la dimensión de K. Muy bien, gente. Hasta aquí comentarios. Bacán. El resto, espero que esté acompañando ahí. La clase está siendo grabada, chicos. Es que no se preocupen. El video, pues... Sí, Daniel, sí. Ustedes van a encontrar ahí tanto los problemas resueltos como el video, el link del video van a estar ahí. Muy bien. Pasamos al siguiente. Bastante práctica, gente. Aquí en la práctica es donde vemos cómo funciona esa parte teórica. 9. En la siguiente ecuación, encontrar las dimensiones de P. Y aquí te dan una ecuación que no es tan amigable, ¿verdad? Porque aquí hay una serie de n términos. Y por aquí a la izquierda aparece mg por x. Donde aquí todas las x representan distancias, m representa masa, todas las v's representan volúmenes y g aceleración. ¿Correcto? Entonces yo quiero saber cuál es la fórmula dimensional de P. Eso es lo que nos piden calcular en esta ecuación, aunque no me especifica que es dimensionalmente correcta, pero vamos a asumir esto. En algunos problemas, aunque no te va a especificar que es dimensionalmente correcta o dimensionalmente homogénea, asumimos que es dimensionalmente correcta o dimensionalmente homogénea. Muy bien, chicos, entonces vamos a analizar las dimensiones. Vamos a aplicar homogeneidad ya directamente. Entonces, aplicando principio de homogeneidad. ¿Cómo así, profe, aplicar principio de homogeneidad? Significa que la dimensión de este primer término, mg por x, debe ser igual a la dimensión de este p v1 x1. Y como acá tenemos un montón de gente que está sumando, es igual a la dimensión de p por v2 x2 es igual a la dimensión de p v3 x3 bla 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 hasta e igual a la dimensión de p vn x sub n. Listo. Ahí hemos aplicado el principio de homogeneidad. Tenemos toda esta gente que está sumando, necesariamente sus dimensiones deben ser iguales. Muy bien, siendo que me piden P, voy a igualar este primero con este segundo. Profe, ¿puedo igualarlo con el tercero? Sí, si quieres. ¿Con el cuarto? Sí. ¿Por qué, profe? Porque x1 o todas las x representan distancias, todas las v's representan volúmenes. Por lo tanto, v1 sería un volumen, x1 sería una distancia, v2 un volumen, x2 otra distancia, v sub n un volumen, x sub n una distancia, aquí x una distancia, o sea, con cualquiera. Vamos a hacer estos dos primeros para no hacernos el cuento largo. Aquí la masa por g, estoy igualando la dimensión aquí de este primer término por x, debe ser igual a la dimensión aquí de p, que es lo que yo quiero calcular, por la dimensión de v1 multiplicado por la dimensión de x sub 1. Muy bien, estamos igualando aquí estos dos primeros. Profe, yo quiero el primero con el tercero. ¿Lo puedo hacer? Sí, gente. Si tú quieres, hasta con el último, lo puedes hacer. ¿Ok? Si tú quieres. Si no, bacán, acompaña aquí. Muy bien, vamos a escribir aquí los datos que nos dan. ¿Quién es M? M es masa. Su fórmula dimensional, el símbolo, magnitud fundamental, M. G es una aceleración.
Oye, si es una aceleración, ¿cuál es la fórmula dimensional de una aceleración? Ahí está. Lt a la menos 2. X es una distancia es una longitud, por lo tanto su fórmula dimensional, el símbolo L. P, yo no sé, es lo que nos piden calcular, por si acaso P es nuestra incógnita. Y por aquí V1, según el problema, representa volúmenes, fórmula dimensional del volumen, L al cubo, y X1, otra longitud, que aquí yo lo voy a aprovechar, igualar aquí a L. Perfecto. A ver, borro esto, ahí está. Muy bien, gente, vamos a trabajar con esta línea. Oye, si X y X1 son dimensionalmente iguales, yo puedo simplificar este término con este otro término directamente. ¿Qué me dices? ¿Se puede o no se puede? Claro, pues, se puede. Exactamente. A ver, vamos a reemplazar. ¿Quién es M, profe? M mayúscula. Multiplicado por la dimensión de G, que aquí lo tenemos, LT a la menos 2. Ahí está. Y por aquí a la derecha tenemos P, la fórmula dimensional de P, que yo no sé, multiplicado por aquí L al cubo, que representa un volumen. ¿Hasta ahí estás conmigo? Muy bien, a ver, ¿quién me dice cuál sería la fórmula dimensional de P? A ver, el M queda. L a la cuánto, T a la menos 2 queda. ¿Cuánto sería? A la menos 2. Y ya está. Ahí tenemos la fórmula dimensional de P. Entonces, si se dan cuenta, al inicio una expresión monstruosa que al final se convirtió en un gatito, ¿verdad? Un león aquí que se convirtió en un gatito. Muy bien, si no hay comentarios, pasamos al siguiente. Por cierto, gente, inscríbanse para verano. Verano va a estar bueno. Vienen nuevos problemas. Ya estoy. Sí, Ariana. Sí, ahí yo los voy a acompañar en verano. Ahí para la gente tal vez nueva que les guste el curso. Que tal vez no les guste el profe, pero el curso les gusta. Entonces, ahí vamos a estar en verano. Ok, chicos, inscríbanse. Gracias, Ariana, gracias. Inscríbanse, gente, inscríbanse ahí. Vamos a estar en verano para aprender más física. Nuevos problemas. La teoría, gente, es la misma. Tal vez suene un poco aburrido, pero la teoría es la misma. Lo que va a cambiar, sí, son los ejercicios, nuevos problemas, nuevos desafíos. Ahí, y como ustedes necesitan, más práctica. Nosotros siempre estamos enfocados en eso, práctica, para resolver el examen de admisión. Problema 10. A ver, problema 10. Vamos a aumentar ahí un level más. Problema número 10. Agárrate, a ver, se sabe que la altura máxima de alcance de un proyectil depende de su velocidad inicial vertical. V sub 0 seno de alfa. Bueno, debe ser seno de teta, disculpa ahí, error aquí en el tipeo. Voy a colocarlo aquí, seno de teta. ¿Por qué teta, profe? Porque en la alternativa aparece teta y no alfa. Y de la aceleración de la gravedad, ahí está. Hallar la fórmula correspondiente a la altura máxima si la constante experimental es un medio. Te dan todo, mira. Este es el típico problema en la cual nosotros vamos a escribir una fórmula empírica. ¿Dónde vimos eso? Aquí está. Fórmula empírica. Es el típico donde nosotros vamos a plantear nuestra fórmula empírica. Entonces una constante física ahí cualquiera que va a depender de otras se plantea de esta forma. Entonces el producto aquí de las magnitudes independientes con sus respectivos exponentes y lo planteamos de esta forma. Voy a llevar esto solamente ahí para ayudarnos. Ahí está. Perfecto. Entonces vamos a plantear aquí nuestra fórmula empírica a partir de los datos del problema.
La altura máxima, esa es la magnitud que va a depender. ¿Cómo sabe, profe? Porque el problema lo dice. Pues. Aquí dice, la altura máxima de alcance de un proyectil depende. Ahí está la palabrita mágica. Esa altura depende de. Entonces esa es la variable dependiente, por decirlo así. Entonces vamos a escribir altura máxima que depende de. Coloca ahí la igualdad. ¿Depende de quién, profe? De su velocidad inicial vertical. Y aquí me dan v sub 0 seno de teta. Velocidad vertical inicial, v sub 0, seno de teta. Ahí está la primera magnitud física. De la aceleración de la gravedad, ahí está la otra magnitud física que depende solamente de dos. Solamente de dos. Profe, si aquí hubiera, por ejemplo, de la altura, de la velocidad, aquí colócale velocidad. Si hubiera una cuarta magnitud, colócale ahí. Entonces, así le vas construyendo esta fórmula empírica. Pero únicamente aquí solamente me dan dos. Velocidad inicial vertical, este término, y de la aceleración de la gravedad, representado por G. Hallar la fórmula correspondiente a la altura máxima si la constante experimental, recuerda que aquí adelante aparece esta constante K, ponle ahí constante, que es un número, un medio. Ahí está. He planteado la fórmula empírica, pero yo no sé qué exponentes sino aquí. Por eso aquí le colocamos X y Y. Ponle ahí X y Y. ¿Y nuestro trabajo qué es, profesor? Calcular quién es X y quién es Y. ¿Y cómo lo hacemos? Analizando las dimensiones. Si ustedes son buenos en memorizar fórmulas, en el movimiento parabólico aparece la formulita de altura máxima, que ustedes ya lo han reconocido tal vez aquí, con esta expresión. Pero, profe, ¿cómo yo calculo X? ¿Cómo yo calculo Y? Vamos a fingir que no sabemos nada de eso y vamos a hacer el trabajo de calcular X y Y. Para esto voy a poner esto de lado, para crear espacio. Y a ver qué hacemos. Ahí está. Muy bien. Vamos a escribir las fórmulas dimensionales. A ver, H máximo es una altura. El problema nos dice que es la altura máxima. Si es una altura, gente, es una distancia, es una longitud. Por lo tanto, su fórmula dimensional sería L. V sub 0 representa la velocidad inicial vertical. Claro, la componente por el seno de teta. Pero el seno de teta es un número, gente, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Seno de teta es un número. Si eso es velocidad, ¿cuál sería la fórmula dimensional de la velocidad? Velocidad, LT, a la menos 1. Y G, aceleración, es una aceleración de la gravedad. G es una aceleración. Por lo tanto, la aceleración, su fórmula dimensional, LT a la menos 2. Y lo que hacemos, gente, es analizar aquí las dimensiones de cada uno de los términos para calcular los valores de los exponentes. Por lo tanto, decimos, oye, la dimensión aquí del término que está a la izquierda va a ser igual a la dimensión de toda esta gente que está a la derecha. Por tanto, estamos analizando aquí, gente, las dimensiones de los términos. Cuidado que está elevado a la X. Y por aquí G, cuidado que está elevado a la Y. Muy bien. Hasta ahí, gente, estamos aplicando homogeneidad. O sea, estamos igualando ahí las dimensiones de cada uno de los términos. Y nuestro trabajo es calcular estos exponentes, X y Y. Nos damos cuenta que K es un numerito. Por lo tanto, su fórmula dimensional se va, la unidad. El seno de teta, profe, es otro número. Su fórmula dimensional, la unidad. ¿Y qué es lo que me quedaría? Nos quedaría dimensión aquí de altura máxima. Por aquí aparece el V sub 0. Pero cuidado que está elevado a la X. Multiplicado por G. Cuidado que está elevado a la Y. Y lo que hacemos es reemplazar las fórmulas dimensionales. A ver, chicos, de aquí, teoría de exponentes. La altura máxima es una longitud, L. La velocidad inicial, aquí tenemos la fórmula dimensional, LT a la menos 1, pero cuidado que se ha elevado a la X, multiplicado por G.
G es la aceleración LT a la menos 2. Cuidado que sea elevado a la Y. Muy bien. Y lo que sigue es semejante al problema, a un problema anterior que hemos visto. Vamos a acomodarla. LT a la menos 1 elevado a la X, ¿qué te da? A ver, díctame. L a la cuánto? L a la X. ¿Y T a la cuánto? T a la menos X. Y aquí, semejante. L a la cuánto? A la Y. ¿Y T a la cuánto? Menos 2y. Muy bien. Síguelo acomodándolo. A ver el borrador chiquito. Ahí está. A ver, síguelo acomodando por aquí. A ver, veamos. L a la izquierda, déjalo ahí. Y aquí, juntamos las L's. Juntamos las L's y también los T's. A ver, junta las L's. Sería L elevado a la X más Y multiplicado por T. T elevado a la cuánto? T elevado a la menos X. Exactamente, más menos 2y, ¿no? O menos 2y directamente. Muy bien, gente, hasta ahí hemos colocado las dimensiones. Ahí, a ver, gente, hasta aquí todo el mundo está conmigo. No hay ningún error, todo bien. Velocidad inicial, L a la menos 1. Perfecto, y aquí aparece la altura máxima. Y lo que sigue, gente, una ecuación exponencial. Vamos a igualar los exponentes y debe dar, ¿qué cosa? A ver, el exponente de L aquí y aquí deben ser iguales. Profe, pero acá no hay T. A ver, gente, aquí no hay T. Y aquí en la derecha tengo el T. ¿Y ahí qué hacemos? Exactamente. Claro, si no hay T significa que todo esto debe ser 0. O si quieres ponle un T a la 0, que es 1, no alteren nada, e igualas sus exponentes. Por lo tanto yo tengo dos ecuaciones, dos variables. Muy bien, gente, vamos a resolver ese sistema de ecuaciones. Aquí no te olvides que el exponente es 1. Igualamos aquí los exponentes X más Y para las L's. Y los exponentes para las T, 0. Va a ser igual a menos X menos 2y. Aquí te das cuenta que X es igual a menos 2y. ¿Ok? X vale menos 2y. ¿Verdad? ¿Correcto, gente? Vamos a reemplazarlo aquí en la otra. A ver, vamos a hacer una línea divisora. Y vamos a reemplazar este valor de X en esta ecuación. 1 igual. X vale menos 2y más y. Un sistema de ecuaciones, gente, que ustedes ya me imagino que dominan. Por lo tanto, aquí y sería menos 1. Oye, si y vale menos 1, ¿cuánto vale x? Reemplázalo aquí. Menos 2 multiplicado por y, que vale menos 1. Y ya sabes que los exponentes ahí, perdón, los signos se hacen positivo. Por lo tanto, x vale 2. Entonces ya sabemos quién es y, ya sabemos quién es x. Ahora vamos a reemplazarlo en esta fórmula empírica que hemos construido inicialmente. ¿Cómo nos quedaría? Entonces déjame escribir aquí, finalmente, ¿cómo nos quedaría? A ver, finalmente, ¿cómo nos quedaría? A ver, la altura máxima sería K, que vale un medio, según el problema, ponle ahí un medio, multiplicado por B sub 0, seno de teta, pero cuidado que sea elevado a la X. ¿Y quién es X? 2. Multiplicado por G, elevado a la Y, que vale menos 1. Entonces, ¿cuánto o cómo quedaría la fórmula aquí para la altura máxima? Observa, un medio delante,
g a la menos 1 yo lo puedo escribir abajo, el signo del exponente cambia, y b, 0, seno de teta elevado al cuadrado, b sub 0 al cuadrado, seno cuadrado de teta. Y ya tenemos ahí la fórmula para la altura máxima. Hasta aquí, gente, comentarios. Observen que este es el problema típico de plantear una fórmula empírica, usar esto de la teoría de exponentes que ya sabemos y calcular los valores numéricos de x, y bueno, si aparecen otras magnitudes físicas, los exponentes, y al final reemplazarlos para saber cómo nos quedaría nuestra fórmula empírica. Esta es la altura máxima que corresponde aquí al movimiento de proyectiles. ¿Se acuerdan ahí? Lanzamos aquí esta pelotita con una cierta velocidad, sube y baja. ¿Quién es esto? La altura máxima que alcanzó el proyectil, que representa esta alturita, altura máxima. Si quieren, hacen algo semejante para el alcance horizontal, y esta es nuestra velocidad de lanzamiento, y la componente vertical sería b sub 0, si este es el ángulo, seno de teta. Y esta otra componente vertical, b sub 0, coseno de teta. Y recordando, gente, un poquito de lo que es el movimiento parabólico. Ya estamos llegando al final, gente, resistan. Comentario hasta aquí. Problema intenso, ¿verdad? Problema intenso. Comentarios. Bien, gente. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer entonces este último problema. Y ya estamos finalizando el curso de F1. Problema 11. Problema número 11. A ver, la fuerza centrípeta. ¿Se acuerdan en dinámica circular que vimos esto? Fuerza centrípeta, que permite a un móvil desplazarse a lo largo de una circunferencia, depende de... Aquí vamos a plantear nuestra fórmula empírica. De nuevo, gente, semejante a este problema anterior, traemos este ejemplo del planteamiento de una fórmula empírica. Oye, la fuerza centrípeta depende de... Ahí está la palabrita mágica. Depende de... ¿De quién depende? A ver, de la masa, la velocidad y del radio. De esas tres magnitudes físicas. Asumiendo la constante experimental igual a la unidad. Oye, la constante ahí experimental, esta constante K que aparece aquí adelante, es la unidad, hallar la fórmula de la fuerza centrípeta. Gente, si tú recuerdas dinámica circular, este problema se puede hacer así, mira. Si tú recuerdas dinámica circular, solamente para aquí recordar un poco, ahí tenemos la pelotita. Ahí está el radio. La fuerza centrípeta es la fuerza que se va hacia el centro, obviamente. Fuerza centrípeta. La fuerza resultante en el eje radial. Esa es la fuerza centrípeta. O también la sumatoria de fuerzas centrales o radiales o normales. Ahí tenemos la fuerza centrípeta, que es igual por la segunda ley de Newton. Esta fuerza centrípeta es la masa por la aceleración centrípeta o radial o normal o central. Si yo considero aquí la velocidad tangencial, esta aceleración centrípeta tiene una relación con la velocidad tangencial y el radio. ¿Cuál es esa formulita? Velocidad al cuadrado dividido entre el radio. Y gente, ya está. Ya está la fórmula centrípeta, la fórmula empírica que nos piden calcular si recordamos dinámica circular. Profe, no recuerdo. Ya. Si no recuerdas, vamos a plantearlo, gente. Y voy a expresar aquí el planteamiento y tú lo vas a desarrollar en tu casa. Y al final debes calcular esos exponentes y los vas a reemplazar. Muy bien, por fórmula empírica sería de la siguiente manera, por fórmula empírica. La fuerza centrípeta, ponle ahí, fuerza centrípeta. Depende de, ponle igual. La masa, m, la primera magnitud física. La velocidad, v, siguiente magnitud física. Y el radio, r. Oye, pero tú no sabes qué exponentes tienen. Entonces ponle x
Y y Z. Ahí está. Muy bien. Y la constante experimental que va aquí adelante, K, es igual a la unidad. Por lo tanto, no nos interesa. Entonces, nuestra fórmula planteada ya empíricamente nos quedaría de la siguiente forma. M elevado a la X multiplicado por V elevado a la Y por R elevado a la Z. Y gente, aquí, ¿cuál es nuestro trabajo? Calcular quiénes serían estos exponentes. ¿Cómo lo hacemos, profesor? Analizando la dimensión. Dimensión de la fuerza, aquí a la izquierda, va a ser igual a la dimensión de la masa, pero cuidado que está elevado a la X, por la dimensión de V, pero cuidado que está elevado a la Y, por la dimensión de R, cuidado que está elevado a la Z. Y vas a reemplazar la fórmula dimensional. Dimensión de la fuerza, dimensión de la masa, la velocidad y el radio. Gente, el radio es una longitud, ¿ok? El radio es una longitud. La velocidad, ya sabes que es LT a la menos 1, la masa, el símbolo M, y la fuerza LMT a la menos 2. Y gente, tú lo vas a resolver semejante al problema anterior. Planteas ahí la ecuación, reemplazas, tienes un sistema de ecuaciones, calcula los valores aquí de X, Y y Z, y al final de tu vida regresas a esta expresión y colocas los exponentes aquí. Los valores son los siguientes, aquí al ojo, X vale 1, debe salirte eso, Y vale 2 y Z debe salirte 1 también. Por lo tanto, por fórmula empírica, esta fuerza centrípeta debe quedar Z es menos 1. M por V elevado al cuadrado, M a la 1, M a la 1 V al cuadrado, aquí por R elevado a la Z, que es menos 1. O también masa V al cuadrado dividido entre el radio. Y ya está. Y ya está. Al final es lo mismo que hemos visto en dinámica circular. Y debe ser lo mismo. Profe, la constante aquí es 1. Bueno, 1 por esto. Bueno, sigue siendo eso. Ok, chicos, hasta aquí. ¿Todo bien con ustedes? Bacán, bacán. Entonces, bien, gente, nos quedamos aquí.